Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 Onzas, es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 34 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos de nuevo a este podcast de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Yo soy Manuel Gutiérrez, como comentaba antes, programa ya número 34 de esta segunda temporada. Lo primero de todo, si no lo habéis notado ya, no es problema de audio, es que estoy muy resfriado, constipadísimo con la alergia, época de polen alto o un momento ahora de polen alto en mi región que me ha reventado este fin de semana. Llevo varios días muy congestionado, muy resfriado, con medicación, por lo tanto a eso se le suma el cansancio que me suele dar la medicación, ¿no? para la alergia. Y sobre todo pediros perdón, ¿no? Que puede ser que a lo mejor en la voz no lo notéis mucho, pero sí que es cierto que a lo mejor en la respiración, teniendo en cuenta que la nariz ahora mismo es un mero elemento estético en mi cara, pues puede ser que afecte un poquito a la calidad del sonido. Además, programa, como ya sabéis, que en principio pues se presupone largo, hay muchas cosas que comentar, hay muchas novedades importantes, muchísimo evento pasado y también por realizarse que hay que repasar, pero perdonadme sobre todo, ya no solo si hay algún problema con el sonido o si es un poquito más desagradable de lo habitual escucharme, porque pues ahora mismo estoy prácticamente cao con la alergia. Pero dejando un poquito enfermedad o patología a un lado, que es lo que toca ahora en primavera, que no me puedo quejar, que la verdad que me ha respetado bastante, sobre todo en esta semana de feria, pues vamos a empezar a analizar lo que nos ha deparado, lo que nos han deparado los últimos eventos de artes marciales mixtas en esta segunda semana de mayo. Una segunda semana de mayo pues plagada de eventos de artes marciales mixtas, protagonizada y sobre todo encabezada con la mejor guinda posible, que es con un evento numerado de UFC, en este caso el UFC 315, evento que se ha ido a Canadá y que ha puesto en disputa dos cinturones, el del peso mosca femenino y el del peso welter únicamente masculino, por supuesto, que son dos cinturones que poseían Valentina Shevchenko y Belal Muhammad respectivamente. Como es habitual en este programa, pues vamos a empezar de más antiguo a más reciente. Siempre ya sabéis, no es un formato estricto, puedo ir variando un poquito, pero voy a empezar analizando el evento de PFL en Oriente Próximo, este PFL MENA 2025, la primera ronda de la temporada, evento que se desplazaba a Jeddah, Saudí Arabia. Un evento, sobre todo, que contó con la presencia de muchísimo peleador musulmán, como no podía ser de otra manera, mucho protagonista africano, mucho protagonista árabe y sobre todo a destacar un protagonista por encima de resto, que es al bueno de Salah Eddin Hamli, peleador con pasaporte marroquí, pero también con pasaporte español, peleador que entrena en el Climen Club de Alicante, un peleador que hemos visto pues crecer en España en muchísimas promotoras regionales, tanto WOW como WAR, también lo vimos en el Dogfight Wild Tournament, un peleador súper completo, un peleador sobre todo cuyo estilo se basa en el grappling, un peleador muy fuerte que lleva la pelea al suelo y cuando te tiene en el suelo pues te suele dominar hasta conseguir la finalización. Aquí en PFL al primer nivel pues tampoco iba a ser de otra manera. Salah Eddin llevó al suelo a Abbas Khan, su rival, en el tercer asalto y consiguió el mataleón en una pelea que para mí estaba ganando el español o el hispano-marroquí de forma clara. Por lo tanto, finalización, tercera ronda, mataleón y suma pues una victoria importantísima que le hace seguir pues pasando de ronda en este torneo también eliminatorio del peso ligero. Importante, pues más allá, por ejemplo, pues tuvimos en la pelea principal a su rival o a uno de sus potenciales rivales en este torneo del peso ligero, Mohsen Mohammad Seifi, que se impuso por decisión unánime a Ahmed El Sisi, peleador egipcio,
un torneo en este caso pues que va a ir avanzando conforme avance las semanas, que se va a ir intercalando con diferentes eventos también del PFL formato normal, también de PFL Europa, que por cierto ha habido esta semana, y también por supuesto con la aparición de PFL África, que de la mano de Francis Ngannou pues también va a realizar eventos en el continente africano, en este continente hermano como es África, que lo tenemos tan cerquita de España. Por destacar sobre todo en el peso ligero, pues es el argelino Sohil Tahiri, que se clasificó venciendo por KO en el segundo asalto. También por sumisión en el peso ligero, Amat Maki pues se impuso a Hassam El Namer, pero hay que esperar, ¿no? Hay que ir pasando rondas para, pues en este caso, hacer un seguimiento a Salam Hedin. Solo he podido ver su pelea, la he podido ver por ahí por un vídeo que me han pasado. El evento me fue imposible verlo, como ya sabéis, tanto comentado o tanto comenté en el último programa. Ha sido semana de feria aquí en Sevilla y he estado pues muy liado, aprovechando por supuesto esta semana de desconexión, esta semana grande en mi ciudad. Dejando a un lado este evento PFL MENA, lo más destacado para nosotros por supuesto ha sido la victoria del bueno de Salam Hamli. Pues hubo también evento de LFA en esa misma madrugada del viernes. Un evento del LFA que no ponía ningún cinturón en juego, pero que nos traía ese enfrentamiento como duelo protagonista entre Chris Mecate y Javier Reyes. Javier Reyes, protagonista hispano, protagonista colombiano, que sumó aquí su segunda derrota consecutiva en LFA, ya que pues perdió contra Lerrian Douglas por KO en agosto del año pasado. Sí que es cierto que ha estado peleando fuera del LFA, pero pues cuando vuelve a esta promotora regional, que es la que puede servir de trampolín a la UFC, por ejemplo, pues no está siendo exitosa la carrera de Javi Reyes en LFA. Chris Mecate, pues peleador que apunta también al Contender Series o a reemplazar a alguien de última hora en la UFC, un peleador que ha peleado en promotoras regionales, en LFA desde hace varios años, también en combate global, en la promotora también de Anthony Pettis, de Uriah Faber. Por lo tanto es un luchador que está moviéndose bastante. Tiene como victoria anterior a Javi Reyes una victoria ante Shaheen Santana, que es un peleador complicado por KO, y es un peleador, como he comentado, que apunta, ¿no? Apunta a dar el salto a la UFC, o al menos al Dana White Contender Series. Su última derrota fue contra Kanaan Kawaii, que creo que es un peleador de Hawái, que pasó por el Contender, si no me equivoco, me suena bastante. Exacto, pasó por el Contender, perdió contra Jonas Vilariño en 2021 por KO. No fue firmado, obviamente. Vilariño tampoco fue firmado. Pero es un peleador, Kawaii, que tiene una victoria, por ejemplo, ante Dani Silva, que es un luchador que lo está haciendo bastante bien en UFC. Por lo tanto, pues tenemos aquí a Chris Mecate, que es uno de los prospectos regionales, en este caso pues del peso pluma, peso ligero. Aquí pelearon en 150 libras, una división mixta, un catchweight, pues muy interesantes y más a seguir. Luego, en la pelea coprincipal, Jacob Rosales, que se impuso a Georgie Eibas por sumisión, por un neckcrank muy poco habitual en las artes marciales mixtas profesionales. Luego Josh Hockett pues venció de nuevo por finalización a Eric Lansford. Y echando un vistacito por aquí, porque no pude ver el evento, pues por ejemplo, Alan Vegoso, que venció de nuevo también por sumisión, creo que fue un ninja choke. Alan Vegoso también es un peleador que intercala mucha victoria con mucha derrota, pero es un peleador que se ha enfrentado a lo mejor de LFA, que se está enfrentando por lo tanto a lo mejor de las ligas regionales norteamericanas, y que en un momento dado también puede ser un peleador que dé el salto pues a última hora, ¿no? A un evento de UFC o a un reemplazo de última hora UFC, Dana White Contender Series. Es un peleador que por nivel podría competir perfectamente en la UFC en alguna pelea puntual, y además es un peleador vegoso que entrena el Syndicate MMA, que es uno de los mejores gimnasios de Estados Unidos, con el entrenador John Booth a la cabeza. Más allá de este evento de LFA, pues tuvimos también evento de AKA, esta promotora rusa, un evento que se realizó en San Petersburgo, por supuesto plagado de peleadores locales. Por ejemplo, vemos aquí a Maxim Grishin, que venció por KO, por lesión de su rival. Michel Praceres, que también peleó en este evento en preliminares, pero perdió. Un evento que no pude seguir. La verdad que no soy seguidor habitual
de AKA ni del resto de promotoras rusas, pero siempre hay algún prospecto que acaba dando el salto o bien a UFC o bien a PFL o por ejemplo a Rising, que también está muy pendiente de las promesas rusas. Lo más destacado, más allá de UFC, pues fue el evento de PFL Europa, primera ronda, un evento que nos trajo como pelea principal, a pesar de estar fuera del torneo, un combate entre Paul Hughes y Bruno Miranda. Ya lo comenté en el programa anterior, cualquier pelea o cualquier evento en el que esté Paul Hughes ya está salvado, por lo tanto aquí pues merecía la pena porque peleaba Paul Hughes y el resto de peleas, la verdad, que me daban un poquito igual, más allá de alguna participación interesante, como comenté en la previa en el programa anterior, pero sobre todo a destacar, era torneo, ¿no?, de Europa, eliminatorias, mucho protagonista europeo, mucho protagonista irlandés, británico, italiano. A destacar, por ejemplo, la victoria de Alexander Chisov contra Mark Ivan, o Mark Even, el escocés, al que noqueó en el primer asalto por KO. Chisov es un luchador que se enfrentó al canario, a Koidan Duque, y con el que perdió, pero sí que es cierto que como falló el pesaje a Koidan Duque por normas, pues acabó pasando de ronda el peleador lituano, o el peleador letón, perdón. Y aquí pues se parece que ha mejorado bastante, la verdad que en este caso partía como claro favorito el peleador escocés, Mark Kiwan, que es un peleador muy completo, pero aquí en el primer asalto, KO increíble de Chisov, y se convierte ya en uno de los favoritos para ganar el torneo. Haider Kam, un peleador inglés que falló el peso por muchísimo, se impuso por decisión unánime al local Sean McCormack. Gino Van Stennis, el hermano de Costello, venció de forma unánime al irlandés Decky McCallinan en una pelea muy cerrada. Y por ejemplo, pues Conor Hughes, que venció por KO al belga Sebastián Di Franco en el segundo asalto. Y Louis McGrillen Evans, que venció a Alan Philpott en la pelea coprincipal por sumisión por mataleón en el segundo asalto. El combate principal, Paul Hughes, pues muy poquito, 40 segundos en el que Paul Hughes conectó, durmió a Bruno Miranda y en el suelo pues lo noqueó, lo terminó de finalizar, obligó al árbitro a parar la pelea, una pelea en la que partía como clarísimo favorito el irlandés, de forma merecida. Bruno Miranda es un luchador cuyo prime ya ha pasado, que tiene 34 años, que ha sufrido mucho daño en sus últimas peleas. En PFL, pues se ha enfrentado a lo mejor de PFL, se ha enfrentado a Olivier Mercier, con quien perdió, a Brent Primus, con quien perdió, ganó a Patricky Pitbull por decisión dividida en su última pelea en PFL. Patricky Pitbull es el hermano malo, o entre comillas malo, de Patricio, y es un luchador que en su momento es verdad que era muy potente, muy, muy peligroso, sobre todo arriba, muy fuerte, pero ahora pues está en un momento muy bajo. Y aquí Paul Hughes, que hablamos de que venció en su última pelea a Usman Nurmagomedov, a pesar de que le dieron la victoria por decisión mayoritaria al ruso. Estamos hablando de que Paul Hughes es ahora mismo uno de los mejores peleadores del peso ligero del mundo, porque Usman Nurmagomedov podría estar peleando en la UFC perfectamente, y Paul Hughes para mí venció al ruso, al pupilo de Khabib, hermano de Umar Nurmagomedov. Para mí mejor Usman que Umar, más grande obviamente, diferentes categorías, pero para mí libra por libra mucho mejor Usman Nurmagomedov, y aún así mucho mejor Paul Hughes, tanto que Umar como mejor que Usman. Dejando ya este evento de PFL a un lado, pues por ejemplo, antes de analizar UFC 315, que en KSW Saladin Parnasse volvió a hacer lo propio, volvió a vencer por finalización, KO, que le propina por ground and pound a Mariam Osiolkowski, el polaco, y vuelve a sumar una victoria a este francés, que es uno de los mejores franceses del mundo, uno de los mejores peleadores franceses del mundo. Ojalá llegue pronto a UFC. El resto de la cartelera, una cartelera que se realizó en Lyon, mucho peleador francés, mucha victoria estoy viendo por aquí francesa. No he podido ver el evento, pero ojalá que Saladin Parnasse dé el salto a una promotora grande y se enfrente a lo mejor del mundo, o con rivales de un nivel más alto de lo que se encuentra en KSW. Luego, como ya sabéis, el evento importante, el evento principal, el evento que atrajo todas las miradas en esta semana ha sido UFC 314, que se ha desplazado a Quebec, a Canadá, a su capital, a Montreal, y un evento en el que se han puesto en disputa dos cinturones, como he comentado antes, el del peso welter, que poseía Belal Muhammad, y el del peso mosca femenino, que poseía Valentina Shevchenko.
Un evento entretenido, un evento que en este caso pues vuelve, ¿no?, a la madrugada, evento que empezaba muy tarde, que terminó también muy tarde, a las 7:30 prácticamente de la mañana, hora local española, por lo tanto se me junta la alergia con las pocas horas de sueño, pero la verdad es que mereció la pena. Y un evento que nos trajo mucho emparejamiento interesante, alguna que otra mala noticia, alguna que otra derrota o victoria sorpresiva, pero la verdad que es un evento muy chulo, muy entretenido y que ha amenizado bastante bien nuestras madrugadas, o al menos la mía. La primera pelea de la noche, primera pelea de nivel, primer enfrentamiento importante, dos muy buenos peleadores, Brad Katona y Bezcat Almahan. Bezcat se había enfrentado a Usman Nurmagomedov en su última pelea, le había dado bastante pelea, incluso creo que consiguió un knockdown en el primer asalto. Se enfrentaba a un veterano como Brad Katona, peleador local, ganador por partida doble del The Ultimate Fighter, un Brad Katona que venía de perder frente a Jan Matsumoto por decisión unánime y que pues necesitaba ganar, sobre todo frente a su público. Pelea que se acabó rápido, pelea en la que Bezcat nos mostró una versión increíble en los primeros segundos de combate, muy rápido, muy fuerte, y solo necesitó un minuto para dormir a Brad Katona con un KO increíble que bien podría haberle valido el bono por finalización de la noche o algún bono por desempeño, que seguro que se ha llevado algo por ahí extraoficial, pero fue una de las mejores actuaciones de la noche. Hacerle eso a un peleador como Brad Katona, tan completo, pues dice mucho del bueno de Bezcat, que parece que sigue sin tener techo en la UFC, más allá de ese combate contra Usman, que creo que fue en corto... Bueno, Umar, perdón, que fue en corto aviso, pues un peleador muy fuerte, muy completo y que puede hacer aquí cosas importantes en estas 135 libras, un peleador tan grande como él y con tanto futuro por delante. Uno que peleaba a las 135 y que ha subido al peso pluma es Daniel Santos, que tomó la pelea contra John Lee en corto aviso y que aún así dio una auténtica exhibición al dominar al surcoreano durante la mayor parte del combate, llevándose una decisión unánime. Un Daniel Santos que controló sobre todo a John Lee, que le cansó en los primeros minutos con derribos, con mucho wrestling, y que logró pues dominar a un peleador más grande, un peleador que también necesitaba ganar, que venía de perder por KO, en este caso ante Haider Amil, y un John Lee que se iba a enfrentar a Gavin Tucker. Gavin Tucker se cayó del enfrentamiento, entró Daniel Santos en corto aviso, subiendo de categoría, y un auténtico recital del brasileño, otro peleador más del chutebox, con el pelo rubio y con el mismo estilo. Por lo tanto, pues, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Son todos copias, ¿no? Y pega, control C, control V, peleadores completísimos. Suma ya su tercera victoria consecutiva en UFC. John Castañeda, Johnny Muñoz y John Lee, esta última victoria súper meritoria. Por lo tanto, pues seguiremos pendientes del bueno de Daniel Santos para ver de qué es capaz el brasileño. Luego, en la siguiente pelea, Marc-André Barriolt, que venció a Bruno Silva con uno de los mejores KO, ya no solo de la noche, sino también de esta temporada de UFC, de lo que va de año. Un KO por codazos en el clinch increíbles, que le dio pues la victoria, que encendió al público, que le dio también el bono por performance de la noche y que nos deja la sensación de que Bruno Silva está pues acabado. Creo que ha tenido problemas mentales, que creo que falleció el padre recientemente y que no se ha recuperado, que ha estado visitando al psicólogo, pero Bruno Silva, desde que se enfrentó a Alex Pereira, ha pegado un bajón importantísimo. Ya son 5 las derrotas que tiene consecutivas en la UFC, tiene un récord de 4-7, y esta última derrota ante Marc-André Barriol de esta forma, en la que dio unas sensaciones malísimas, creo que le pueden servir para quedarse fuera de la compañía, o al menos yo creo que mentalmente no está para pelear al primer nivel Bruno Silva, que llegó a pelear con Alex Pereira, que llegó a llevar a la decisión a Poatán, pero está muy lejos, ¿no? Está muy lejos de aquel Bruno Silva y es un peligro para su salud que siga peleando. Navajo Stirling, que ganó al croata Iván Erslan, creo que Erslan es pupilo de Mirko Krokop, absoluta leyenda,
Y Sterling que mantuvo la pelea cerrada hasta que conectó limpio en el tercer asalto, y ahí sí que estuvo a punto de finalizar el combate. Una pelea que creo que iba 1-1 en el tercer asalto, y ahí pues Sterling con un golpe limpio, con esa potencia que tiene de buen kickboxer, pues dañó a Ersland, y Ersland pues acabó pidiendo que no que parara la pelea, pero rezando que se acabara pronto el combate. Victoria clara para Sterling, que sufrió más de lo previsto en los primeros minutos, pero que acabó pues sumando una victoria muy clara y muy contundente ante un peligrosísimo Ivan Ersland. Luego pues tuvimos la victoria polémica de Modestas Bukauskas por decisión dividida. Un combate para mí súper cerrado, 50-50, en el que creo que venció Kutelava de forma clara. Al menos 2 asaltos para mí se los lleva el moldavo. Sí que es cierto que 2 jueces se lo dan a Bukauskas, uno se lo da a Kutelava. Creo que hay incluso un 30-27 Bukauskas por ahí, que no tienen ningún tipo de sentido, pero pelea muy cerrada, en la que entiendo el enfado de Kutelava, porque para mí dominó la gran parte de la pelea. Pelea en la que Bukauskas huyó prácticamente, y era Kutelava el que tenía pues esa iniciativa también para derribar. Por lo tanto es el que propuso y el que para mí debió llevarse la pelea. La que no dejó lugar a dudas y no dejó que el combate se fuera a los jueces fue Yasmin Jasudavicius, la canadiense, que finalizó a Jessica Andrade en el primer asalto por mataleón, y se llevó también el bono por performance de la noche, por actuación de la noche. Golpe encima de la mesa de Jasudavicius, que vuelve a sumar una victoria en la UFC. Ya son 8 victorias en la compañía. De estas 8 victorias, 5 de ellas son consecutivas, y 14 victorias profesionales, solo 3 derrotas. De estas 3 derrotas, 2 de ellas en UFC, pero la última hace muchísimo, en septiembre de 2023, ante Tracy Cortés. Por lo tanto, estamos hablando de una peleadora que va lanzada a por el cinturón, o a por la pelea por el cinturón. Aquí pues venció de forma clarísima a Jessica Andrade con una dominancia brutal, un mataleón en el ecuador del primer asalto, que eso pues estando Jessica Andrade por medio no es nada habitual. Es una peleadora con muchísima experiencia, con muchísimas peleas en la UFC, casi 30 combates, y muchísimo mérito para esta victoria de Yasmin Jasudavicius. Luego, en la pelea última preliminar, pues tuvimos a Mike Malott, que se enfrentó a Charles Radtke, y un Malott que finalizó a Radtke en el segundo asalto por KO, en un combate también pues que Mike Malott pudo imponer su estilo, pudo golpear. Charles Radtke estuvo ahí esperando el golpe de KO, pero no lo consiguió, y el que finalmente pues consiguió el KO fue Mike Malott al poco de comenzar el segundo asalto, en una pelea que para mí pues iba poquito a poco yéndose del lado del canadiense, aunque sí que es cierto que no me termina de transmitir buenas sensaciones Malott. Creo que lo van a noquear feo en las próximas peleas en UFC. No ha sido Radtke, pero lo van a cazar. No me gustaba cómo reaccionaba a los golpes, y mira que no tuvo mucho volumen Charles Radtke, pero me dio muy malas sensaciones Mike Malott. Así que bueno, que estaremos pendientes para ver si se confirma lo que os comento. Pero no me gustó la actuación. Es verdad que consigue aquí un KO, que consigue pues también que las gradas se venga hacia arriba. Uno de los mayores ídolos locales, Malott, en el público canadiense. Y bueno, pues estaremos pendientes a ver si se confirman, ¿no?, mis sospechas o mis sensaciones, que la verdad que llevo visto muchos combates de artes marciales mixtas y suelo acertar en cuanto a percepción, en cuanto a sensación, y no me da buenas vibras Mike Malott. Creo que prometía mucho en su momento. Creo que ese KO que le propinó Neil Magny hace un añito y poco, pues pesa, y a pesar de su victoria contra Trevin Giles, que ahí creo que Trevin Giles tampoco hizo nada del otro mundo, y ahora contra Radtke por KO, que creo que le cazó, creo que lo va a pasar mal en UFC, y vamos a ver a quién le pone la UFC como rival en su próximo combate, porque si es un pegador, creo que va a ser noqueado muy feo el canadiense. Ya en la pelea principal, Benoit Saint-Denis, que finalizó en el segundo asalto al local Kyle Prepolec, un Kyle Prepolec que se iba a enfrentar en principio a Michel Dufour. Dufour, peleador que ya sabéis estuvo en PFL, que en este caso encabezaba una cartelera local de Samurai MMA. Se cayó de la pelea frente a Benoit el bueno de Joel Álvarez por lesión en la mano. Entró Prepolec para reemplazar al asturiano, pero
Obviamente no está ni cerca de lo que es Joel Álvarez, el bueno de Prepolec, que no fue en ningún momento rival para Benoit Saint-Denis, a pesar de que intercambiaron en algunos momentos. Y Benoit también, sensaciones muy malas las que me deja. Yo a Benoit ya lo vi en París, obviamente en esa pelea contra Moicano, fue una auténtica paliza la que recibió por parte del brasileño, pero es que aquí, a pesar de ganar, de haberse impuesto a Prepolec en el segundo asalto, de haber tenido cerca la sumisión en el primer asalto, de haber tenido cerca la finalización por KO en el segundo y luego pues conseguir ese triángulo, vuelve a dejarme la sensación de fragilidad, de lentitud, de que si lo hubiera cogido Joel Álvarez prácticamente lo hubiera matado, y sigo convencido de ello. Y no sé, la verdad que Benoit Saint-Denis me da mucha pena porque es un peleador que me gusta bastante por estilo, me encantan esos peleadores con corazón que siempre van hacia adelante, pero muy malas sensaciones que también me dejó, bueno, muy malas no, pero sabor agridulce, ¿no? El que me dejó esta victoria de Saint-Denis, que no sé yo si se va a recuperar en algún momento, si va a volver a ser ese Saint-Denis que amenazaba con la pelea por el cinturón, pero bueno, que luego llegó Dustin Poirier, le cazó y le cortó todas esas aspiraciones. Sí que es cierto que en esa pelea contra Poirier creo que Benoit venía enfermo de al menos alguna enfermedad reciente por infección de estafilococos. Y aquí pues no lo sé, es verdad que te cambian el rival, que Prepolec no tiene nada que ver con Joel Álvarez, que tú preparas un enfrentamiento y luego tienes otro, pero no me gustó Benoit Saint-Denis. A pesar de ello, mucho mérito esta victoria del francés en esta cartelera principal, que se recupera un poquito, que vuelve a coger confianza. Y bueno, pues vamos a ver dónde lo volvemos a ver, si en el evento UFC París de este año, que entiendo que volverá a septiembre, si lo vemos antes. Pero lo que está claro es que ya no va a ser ante Joel Álvarez, porque todo apunta a que el asturiano de forma definitiva va a subir al peso welter, a las 170 libras. Justo después pues llegó la que para mí fue la mejor actuación, la mejor performance de la noche, que fue el auténtico recital, el auténtico baño que le dio Natalia Silva a Alexa Grasso. Un auténtico palizón en todos los sentidos, una auténtica clase magistral de striking, clase magistral de cómo moverse en un octógono, de cómo golpear de diferentes ángulos, conectando patadas, defendiendo derribos. Un auténtico recital, como comentaba, de Natalia Silva, que pues suma una victoria más ante una ex campeona, que hay que recordar que Alexa Grasso venció a Valentina Shevchenko no hace mucho. Y Natalia Silva pues golpeando, moviéndose, mucho movimiento durante toda la pelea, muy bien de cardio la brasileña, y golpeando, picando, se iba, golpeaba, se iba, conectaba patadas, conectaba puñetazos desde todos los ángulos. Alexa, impotente, intentaba derribar, pero no había manera, y se veía, ¿no?, en el descanso entre asaltos, la cara de Alexa y la cara de confianza de Natalia Silva. Alexa no sabía qué hacer y Natalia Silva pues sabía que estaba dándole una auténtica paliza, una lección magistral a la mexicana. Son ya 7 victorias en UFC de Natalia Silva. Consecutivas, no lo sé, profesionales son 19, tiene 28 años esta peleadora, cumple 29 el año que viene, 7 victorias como he comentado en UFC. Esta es la victoria más importante. Sí que es cierto que tiene finalizaciones en UFC, que recuerdo ese combate contra Teresa Bleda, a la que finalizó en el tercer asalto, le dio también un auténtico palizón. Venció a Yasmin Yasudavicius, que también está muy enrachada, por lo tanto no es descartable que en un futuro se vuelvan a cruzar, pero aquí venciendo a la campeona Alexa Grasso de esta forma, pues absolutamente increíble para mí. La mejor actuación de la noche, pero vamos, no con mucha diferencia, porque ahora vamos a ver también recitales, ¿no? O un recital sobre todo, que ese es el de la última pelea, pero la verdad que fue un auténtico baño, y me da mucha pena ver a Alexa Grasso perder de esta forma tan contundente, pero tiene que entender que nuevas generaciones vienen empujando fuerte, y que Natalia Silva es una futura campeona clarísimamente de la UFC. Lo comenté en mis futuros campeones de 2025, no sé si la metí ya como campeona este año, pero es un auténtico vendaval, un auténtico terremoto en la división, la buena de Natalia Silva, que sigue mejorando y que en este caso pues me parece que tiene muy pocos agujeros, o al menos aún no los hemos descubierto. Luego, pues llegó la antepenúltima pelea de la noche, que fue desgraciadamente la última pelea, o casi todo apunta que es la última pelea que vamos a ver
de José Aldo, la leyenda en la UFC, el rey de Río de Janeiro. José Aldo, uno de los GOATs de las artes marciales mixtas internacionales, uno de los peleadores más importantes en la historia del deporte, un peleador que es historia del deporte, es historia de la UFC, historia del peso mosca, una auténtica leyenda, uno de mis peleadores favoritos y uno de los peleadores favoritos de todo el mundo. Aquí, pues para mí se impuso a Yeman Zahabi, su rival, hermano de Firas Zahabi, uno de los mejores entrenadores del mundo. Para mí ganó José Aldo la pelea. Sí que es cierto que en ese tercer asalto, que incluso consigue casi finalizar a Zahabi, Zahabi le da la vuelta, incluso se puede argumentar que el tercer asalto lo perdió 18, por lo tanto, en el peor de los casos incluso se puede decir que fue un empate, pero para mí José Aldo ganó los dos primeros asaltos de forma relativamente clara. Me sorprendió que los jueces le dieran la victoria de forma unánime a Zahabi. Creo que Aldo merecía al menos un juez que reconociera su trabajo, porque incluso el último asalto, a pesar de estar a punto de ser finalizado, él también estuvo a punto de finalizar a Zahabi, e incluso pues creo que también se podría argumentar que el tercer asalto lo ganó Aldo, pero que los tres jueces le dieran la victoria al canadiense me parece pues muy feo. Me parece que Aldo no lo merecía, que creo que mereció el más reconocimiento. Una pena porque veías la imagen de Zahabi celebrando la pelea o la victoria y a Aldo pues sentado frente a la valla, que con una muy mala cara. Y luego, pues con la confirmación de que los jueces se lo daban a Zahabi, pues Aldo se hundió, se enfadó, habló con el entrevistador post pelea, que creo que fue Paul Felder, y anunció que se retiraba, que dejaba las artes marciales mixtas, o al menos la UFC, quiero entender. Y una auténtica leyenda, un peleador al que no se le puede reprochar absolutamente nada. Un peleador que hasta el día de ayer mismo, pues a un nivel altísimo, que ganó a Zahabi, que era un peleador que venía enrachado. Muchos, como yo, argumentan que ganó también a Mario Bautista, que ganó a Jonathan Martínez en mayo, hace un año. Un Jonathan Martínez que es un peleador también súper complicado. Y para mí, pues, un luchador que siempre ha dado la talla, que siempre ha respetado a la compañía, un profesional incansable y que ha hecho muchísimo por las artes marciales mixtas internacionales, brasileñas. Un peleador que ha creado cantera también en Brasil, con muchísimo ídolo. Y una lástima, ¿no? Que se acabe, ¿no? Que se cierre así una etapa de una leyenda como es José Aldo. Dejando a un lado esta victoria, por supuesto meritoria de Zahabi, aunque para mí perdió el combate, toca analizar ya las dos últimas peleas de la noche, esos dos enfrentamientos por el cinturón. El primero de ellos, el que enfrentaba a la campeona actual del peso mosca, Valentina Shevchenko, la kirguisa, con pasaporte también peruano, y Manon Fiorot, la peleadora gala, que venía pues con todo a favor para arrebatar el cinturón a Valentina Shevchenko. 7 victorias consecutivas en la UFC, solo una derrota profesional como peleadora pro, que fue en su primer combate contra Lia McCourt por decisión dividida hace ya pues 7 años. Y aquí llegaba totalmente enrachada tras vencer de forma contundente a Erin Blanchfield, a Rose Namajunas, a Kathleen Chookagian, Jennifer Maya. Es verdad que muy pocas finalizaciones en UFC, pero aquí pues llegaba como favorita al combate, ligera favorita, pero como favorita al combate. Una Manon Fiorot muy fuerte arriba, muy grande, y una Valentina Shevchenko cuyas principales armas pues siempre han sido el clinch, llevar la pelea al suelo y ese conjunto de golpes, ¿no? que tiene en su arsenal la buena de Valentina, patadas, puñetazos de todos los ángulos, derribos, sumisiones. Por lo tanto estábamos hablando de una pelea de primerísimo nivel que no decepcionó, que acabó llevándose Valentina Shevchenko en un quinto asalto cerradísimo, un asalto al que llegaba la pelea igualada, 2-2, 2 asaltos Valentina, 2 asaltos Fiorot, y un quinto asalto en el que hubo tanto golpes de Valentina como mucho clinch, mucho control en el clinch de Manon Fiorot. Por lo tanto fue un asalto para mí 50-50, en el que siempre hay que priorizar el daño causado, porque en el clinch no tienes posibilidades, bueno, salvo que conectes limpio, que no fue el caso, pero cuando más cerca estás de finalizar una pelea es conectando. Y en el clinch, por mucho golpe que conectes en el estómago, en la cabeza, que va sin fuerza, ahí realmente no estás haciendo daño sobre tu rival. Creo que en el quinto asalto la peleadora que más daño hizo fue Valentina Shevchenko, por lo tanto creo
que si tuviera que decantarme por una de las dos, me decanto por Valentina, por lo tanto entiendo que ganó de forma pues merecida. Los jueces también coinciden conmigo, le dieron la victoria a la peleadora de Kirguistán y retiene el cinturón Valentina Shevchenko, incansable, en una pelea pues en la que hubo muchas alternativas, hubo muchos golpes de Shevchenko, patadas también muy buenas, hubo también mucho clinch, sobre todo Manon Fiorot, que intentó derribar e intentó golpear a Valentina en el suelo frente a la verja, que es algo que solía hacer Valentina, y aquí pues llevó, ¿no?, esta iniciativa Fiorot, pero más allá de eso Fiorot fue de más a menos, conectando poquitos golpes, midiendo muy bien la distancia su rival, Shevchenko, y fue una actuación pues no decepcionante, porque sí que es cierto que Shevchenko es más peleadora ahora que Blanchfield, que Namajunas, por supuesto que Chookagian, por lo tanto ha sido la mejor rival a la que se ha enfrentado nunca Manon Fiorot, y aquí pues lo ha pasado bastante mal. El siguiente combate, teniendo en cuenta que este ha sido cerrado, pues puede ser Natalia Silva perfectamente. Para mí es Natalia Silva la que tiene que ir ya a por Valentina Shevchenko. Una revancha inmediata a Manon Fiorot, sí, también puede, pero sí que es cierto que esta revancha para mí hubiera tenido sentido si es Fiorot la que se impone a Valentina, porque Valentina merecería esa revancha. Habiendo ganado la campeona, creo que es momento de otra peleadora, y la UFC es un negocio y la UFC sabe que Natalia Silva es la que hace hablar al público, es la peleadora espectacular, es la peleadora joven, la peleadora con mercado, la peleadora que nos puede regalar otro legado largo en la división, y creo que para mí tiene más sentido un Shevchenko Natalia Silva que una revancha contra Fiorot o Yasuda Vicious, bueno, Alexa Grasso ni que comentarlo. Por lo tanto, más allá de lo que pueda hacer Weili Zhang, que también pues puede haber ahí un enfrentamiento Weili Zhang-Valentina cociéndose, creo que la que merece disputar el cinturón de las 125 libras femeninas ahora mismo pues es Natalia Silva, con una actuación absolutamente increíble. Y luego ya, pues en la pelea principal tuvimos enfrentamiento por el cinturón del peso welter, cinturón que poseía Belal Muhammad, y digo porque poseía porque Jack Della Maddalena dio la sorpresa y arrebató el cinturón al peleador palestino en una auténtica paliza de Jack Della en todo momento, dominando el combate, un combate que prácticamente se desarrolló arriba, no hubo prácticamente ningún derribo de Belal Muhammad, muy extraño, ¿no?, teniendo en cuenta que Belal es un peleador que suele derribar, que suele controlarte en el suelo, que suele desgastarte, que luego te conecta arriba, ¿no?, aprovechando esos derribos, y que tu rival pues está pendiente de tus derribos, pues conectas arriba y le haces daño, le vuelves loco. Y aquí pues se fue un combate prácticamente de boxeo en el que Jack Della, con un boxeo más técnico, más fuerte, más preciso, acabó imponiéndose prácticamente en los 5 asaltos. Para mí fueron 4 asaltos para Jack Della, pero sí que es cierto que hubo uno muy, muy cerrado que se lo puedo dar a Belal, pero 49-46, 48-47 Jack Della como muchísimo, o como mínimo. Por lo tanto, victoria meritoria, victoria súper merecida de Jack Della, que como comentaba, conectó limpio y no le dio ninguna mínima posibilidad a Belal en una actuación muy decepcionante de Belal Muhammad en su primera defensa del cinturón. Esperaba mucha más inteligencia por parte de Belal Muhammad, pero no fue el caso. Quiso intercambiar con Jack Della, quiso medir su boxeo con Jack Della, y él decía que íbamos a ver una especie de Canelo, pero lo que hizo fue el Canelo, la verdad, que no tiene ningún sentido la estrategia, ¿no?, que planteó Belal, porque Jack Della Maddalena es un boxeador mucho mejor que él, y a la vista está con el combate de ayer lo que significó, ¿no?, intercambiar con Jack Della y no llevar la pelea al suelo. De Jack Della, ¿qué se puede decir? Pues que lo vimos hace muy poquito en el Dana White Contender Series, o que esa es la sensación que yo tengo, que lo vimos hace muy poquito vencer por decisión a Ange Lusa en ese Contenders, y luego pues poquito a poco también ha ido venciendo, finalizando a sus rivales, llegando a la parte alta del ranking, y por ejemplo pues antes de enfrentarse a Belal, finalizar a Gilbert Barnes en un muy buen combate. Y aquí, aunque partía como no favorito, creo que ya comenté en la previa del programa pasado, que en este combate, si Belal conseguía derribar, conseguía cansar a Jack Della, pues tenía opciones, pero si el combate se quedaba arriba, pues Jack Della iba a ser superior. Por lo tanto, victoria importante, y una victoria mucho más importante para la UFC de lo que parece, o de lo que parece a priori.
si estáis mínimamente enterados de la actualidad o habéis estado siguiendo, por ejemplo, este podcast en los últimos programas, en las últimas semanas, sabéis que la UFC estaba pendiente de este enfrentamiento, o toda España, o mucha parte del mundo pendiente de este enfrentamiento, porque iba a marcar ya no solo el futuro del welter, sino también el futuro del peso ligero. ¿Qué significa esta victoria de Jack Della sobre Belal? Pues se abre la vía a que Islam Makhachev suba y le rete por el cinturón del peso welter. Islam no iba a pelear con su compañero de equipo Belal Muhammad por orden de Khabib, y ahora que le ha arrebatado el cinturón Jack Della a Belal, pues Islam Makhachev tiene las puertas abiertas para disputar el cinturón del peso welter. No está todavía confirmado, aquí puede haber muchos giros, incluso la UFC puede presionar para que Islam se quede en su división y se enfrente a Topuria, pero esto principalmente lo que hace es que se aleje, al menos a corto o medio plazo, un Topuria contra Islam, porque Islam debería subir y dejar vacante su cinturón, tal y como ha hecho Topuria, dando paso a Volkanovski, y por lo tanto pues se acerca pues esa posibilidad de Ilia Topuria contra Charles Oliveira por el cinturón vacante del peso ligero. Es lo que más posibilidades tiene ahora, salvo que la UFC convenza a Islam porque se mantenga, pero conociendo a Islam creo que un nuevo reto sería subir, quitarle ese cinturón a un boxeador como Jack Della, al que podría derribar, pero aún así sería una pelea también muy entretenida, aunque la pelea a hacer, lo sabe todo el mundo, es Topuria contra Islam, por lo tanto no se puede dar por hecho nunca nada en la UFC, pero ahora mismo todo apunta a que vamos a tener a finales de junio en la International Fight Week un enfrentamiento por el cinturón vacante del peso ligero entre Charles Oliveira e Ilia Topuria. Ilia Topuria, que por cierto vuelve a ser el matador, que ya no es la leyenda, anunció en El Hormiguero en la visita que hizo el otro día a uno de los programas más famosos, ¿no?, de la televisión española, que se equivocó y que vuelve a ser el matador. Por lo tanto, los de la leyenda pues ya vamos a dejar de utilizarlo. A mí me gustaba más el matador, me alegro que dé un paso atrás, que recupere, ¿no?, este mote, y por lo tanto pues tendremos al matador Topuria enfrentarse a Charles Du Bronx Oliveira, o todo apunta que tendremos ese enfrentamiento a finales de junio, creo que era el 28 de junio. Dejando a un lado ya pues todo lo que nos ha deparado esta última semana, pues toca analizar un poquito lo que nos va a deparar las artes marciales mixtas en esta semana Ecuador de mayo, una semana en la que vamos a tener UFC de nuevo, en este caso un Fight Night que se desplaza de nuevo al Apex de Las Vegas, octógono pequeño, y más allá de este evento de UFC, pues por ejemplo vuelve Invicta con mucha protagonista ex UFC. Invicta es una promotora que ya sabéis que es de artes marciales mixtas femeninas de forma exclusiva. De aquí suelen salir futuras campeonas femeninas de la UFC. Y un evento pues que en principio protagonizarán en el main event Katarina Lenner y la israelí Olga Rubin. No me suelen gustar este tipo de eventos porque las artes marciales mixtas femeninas no me suele atraer especialmente, y sobre todo lo que no me suele atraer es un evento exclusivo de mujeres. Y sobre todo por la hora pues no suelo ver, no he visto creo que nunca un evento de Invicta en directo. Octagon, que viaja a Alemania, que viaja a Múnich, también tiene cartelera esta semana. Alexander Popek va a enfrentarse en el evento principal a Pavol Langer. A destacar en este evento, según estoy viendo, vamos a tener a Temerlan Dulatov, hermano del peleador de UFC. Enfrentamos aquí a un suizo al que debería finalizar. O por ejemplo pues también tenemos a Enrab Somez, que fue el que se enfrentó a Haider Amil en el Contender Series, a un Haider Amil al que llevó a la decisión. También va a pelear en este evento y se va a enfrentar a Moshamed Mahaev. Brave también va a tener cartelera, creo que va a ser la cartelera previa al evento que van a hacer ahora en Canarias, que van a pelear creo en Tenerife a Coidán Duque, Enrique Guasay Marín, si no me equivoco. Estuve a punto de pillar entrada para ese evento, pero por motivos de trabajo no voy a poder. Y en este evento pues Brave, lo más destacable para mí es esa pelea coprincipal entre Damien Lapillus, hermano de Taylor Lapillus, que es mucho peor que Taylor, que se va a enfrentar al ex UFC Víctor Hugo, que era este peleador con ese bigote tan característico, que solo llegó a disputar 2 peleas en UFC. Fue cortado tras perder contra Farid Basharat por decisión unánime.
También vamos a tener WOW evento número 17, si no me equivoco, bueno, 19, perdón, en Alicante. Un evento que va a traer de vuelta a Ilia Topuria, que creo que va a hacer acto de presencia en el pabellón. Y aquí pues lo que vamos a tener sobre todo es un evento principal que nos va a regalar una pelea de Eduardo Riego, este peleador también policía o de profesión, un peleador que protagonizó sobre todo no hace mucho ese enfrentamiento 1 contra 3, creo que fue en el Dana White no, en el Dogfight Wild Tournament de Jordi Wild, un auténtico peleón absoluto. Eduardo Riego, un peleador gigante, muy bueno, muy completo, se va a enfrentar aquí a Renato Rangel. Y una cartelera muy interesante, una cartelera, por ejemplo, que nos va a regalar un combate entre Paddy y Rutledge, que se va a enfrentar a Richard Jacom, auténtico combatazo. Creo que Paddy entrena aquí en Sevilla y es un peleador al que pude ver en el evento WOW de Sevilla. Francis Silumsadisa, que también vuelve a pelear en WOW. Y más allá de eso, pues estoy repasando un poquito la cartelera, muy interesante desde el principio, pero lo más destacado, pues sobre todo, el combate principal con Eduardo Riego de protagonista y el combate de Paddy Rutledge, que es un luchador que a mí me encanta y que es muy, muy, muy completo. Luego, pues lo principal, como ya sabéis, UFC Fight Night, evento en el Apex de Las Vegas, evento que vuelve al octógono pequeño, evento que nos va a regalar un combate principal entre un veterano y una auténtica promesa. Gilbert Burns se va a enfrentar al ecuatoriano Michael Morales, que sigue teniendo que sigue siendo una auténtica promesa, solo tiene 25 años, un luchador que lleva ya 5 peleas en la UFC, 5 victorias, consiguió el contrato en el Contender Series de verano de 2021, venciendo a Nikolai Beretenikov, que es un peleador que incluso ha peleado en UFC. Y un Michael Morales que sobre todo demuestra muchísima dominancia física en todas sus peleas, que es muy completo, que tiene un striking brutal, potentísimo, que tiene buena defensa de derribo, que también sabe defenderse en el suelo. Por lo tanto estamos hablando de un combate muy, muy, muy complicado para su rival, para Gilbert Burns, que es un peleador que a mí me encanta, que es cierto que su prime ya ha pasado. Aquí pues lo va a tener muy complicado. Para mí Michael Morales muy favorito, pero además por mucho, mucho, mucho. Y va a ser una pelea, espero que entretenida, en la que debería imponerse Michael Morales e incluso poder finalizar en los primeros minutos de pelea. Vamos a empezar a hacer un repasito, ¿no? De abajo arriba, en este caso de la cartelera. El primer combate, en principio, va a ser Luana Piñeiro frente a Tessia Pennington. Una pelea en la que para mí debería pues ganar Tessia. Luana Piñeiro me ha dejado muy malas sensaciones en sus últimos combates. Me parece mucho más completa Tessia. Y va a ser una pelea para abrir pues boca. Puede ser entretenida, aunque depende un poquito de qué plan o qué estrategia nos trae Luana, que a veces pues sí que peca un poquito de falta de actividad. Luego Hyun-Sung Park, el invicto, que se va a enfrentar a Carlos Hernández en una pelea también muy igualada, ¿no? A pesar de que llegue con un 9-0 Hyun-Sung Park, que es un peleador bastante completo con un grappling de primer nivel, pero arriba Carlos Hernández le puede dar un poquito de guerra. Hay que ver si puede conseguir defender derribos. Ellis Reed frente a Denise Gómez. Combate que me atrae poco, pero bueno, estando Denise Gómez de por medio, confío en que se pueda convertir en una guerra callejera. Ellis Reed no me gusta mucho, a pesar de que sea eminentemente una taekwondista. Y luego pues vamos a tener el debut del cubano Yadier del Valle, que debuta en UFC tras conseguir el contrato en el Contender Series del pasado año. Se va a enfrentar a Conor Matthews, que es un luchador con solo 10 peleas profesionales, que viene de ser finalizado tanto contra José Delgado, y también contra Denis Buzukia, que son dos luchadores muy complicados. Por lo tanto, aquí Yadier del Valle parte como favorito. Creo que debería ganar a Conor Matthews, sobre todo teniendo en cuenta que si conecta, pues se puede ponerle en aprietos al norteamericano. Incluso si la pelea va al suelo, creo que también es favorito Yadier del Valle, que cuenta con ese plus de la edad, de la confianza, y Conor Matthews pues que tiene un mentón ahora mismo muy dañado y es muy finalizable. Luego, una de las peleas más interesantes para mí
va a ser la que enfrente a las compatriotas brasileñas en preliminares, en este caso Luana Santos y Tainara Lisboa. Una pelea para mí pues muy cerrada, 50-50. A mí Luana Santos siempre me ha gustado mucho, siempre me ha parecido una peleadora con bastante futuro por delante. Sí que es cierto que esa derrota contra Casey O'Neill, ¿no?, en su último combate pues cortó un poquito su proyección, pero me sigue pareciendo una peleadora muy completa, con mucho futuro. Y Tainara Lisboa, por su parte, pues llega a este enfrentamiento habiendo conseguido 2 victorias consecutivas en UFC, pero sí que es cierto que ya hace bastante que no compite. Su última victoria fue ante Ravena Oliveira en 2023. Por lo tanto, vamos a ver en qué estado de forma llega Tainara Lisboa, y Luana Santos, pues que hasta esa derrota contra Casey O'Neill prometía muchísimo. Luego, otro enfrentamiento que parece bastante bueno es el que va a enfrentar a Jared Gordon contra Thiago Moises. Otra pelea 50-50 en la que es muy difícil decantarse por uno claramente. Creo que si la pelea va al suelo, la ventaja es para Moises. Si la pelea se mantiene arriba, pues tampoco tengo claro si la ventaja es para Jared Gordon o para Thiago Moises, que había cambiado antes el acento por toda la cara. Y una pelea súper interesante, súper cerrada, en la que yo me decanto seguramente por Thiago Moises, porque creo que es mejor en el suelo, porque arriba creo que no tengo claro que Jared Gordon vaya a dominar. Por lo tanto, hay que ver si la pelea se mantiene arriba. Si se mantiene arriba 50-50 o 45-55 Moises. Si la pelea va al suelo, aunque Jared Gordon es un buen grappler, un buen wrestler, creo que Moises es superior. Ya en la cartelera principal vamos a tener a Mateus Camilo enfrentarse a Gabe Green en una pelea en la que para mí pues Camilo es un poquito superior. Gabe Green sí que es cierto que es un peleador que siempre da batalla, que siempre suele convertir las peleas en auténticas guerras, pero pues teniendo en cuenta la última finalización que sufrió, de verdad que le ha dado tiempo a recuperarse. Perdió contra Brian Battle hace 2 años, en este caso hace ya pues prácticamente 24 meses, debería estar recuperado. Pero claro, ¿en qué estado va a venir? Mental, de confianza, de su última victoria hace prácticamente 3 años contra Johan Lainez. Y Mateus Camilo, por su parte, pues un peleador brasileño de solo 24 años que debuta en UFC. No lo conozco, la verdad, tendría que ver un poquito de su cinta, ¿no?, como se suele decir, o de sus últimas peleas, para saber un poquito cómo pelea. Parece que es un grappler, o al menos un peleador muy completo, pero sí que está claro que es más joven, que tiene más ritmo de peleas, que en este caso ha tenido un poquito más de continuidad. Y falta pues por confirmar, sí, pelear en la UFC, pelear en una cartelera principal ante un experimentado Gabriel Green, pues es mucho para Camilo, o aún así pues supera esta prueba de forma cómoda. Melquizael Costa regresa a la UFC tras ganar a Cristian Rodríguez. Cristian Rodríguez, uno de los luchadores más completos de la compañía, y ahora se enfrenta a Julian Erosa, un veteranísimo de la UFC, que también suele convertir sus peleas en batallas. Viene de ganar por auténtica paliza a Darren Elkins en el primer asalto hace muy poquito en el UFC 314. Y Mel Costa pues también peleó poco, pero no sé si fue en un Fight Night, fue en marzo. Por lo tanto, 2 peleadores que han peleado hace muy poco, que prácticamente no sufrieron ningún tipo de daño, aunque Mel Costa fue a la decisión con Cristian. Pues aquí de nuevo vuelve y se enfrenta, como he comentado, a un veterano muy peligroso como Julian Erosa. Un Julian Erosa que suele sufrir mucho daño en los principios de combate, pero que luego, a medida que van pasando los minutos, suele darle la vuelta a las peleas. Aquí pues Mel Costa, que tiene buen cardio, vamos a ver si le aguanta y consigue pues mantener esa inercia. Creo que es una pelea muy a favor de Melquizael Costa por estilo, creo que es mejor en el suelo y también arriba, pero pues con Julian Erosa de por medio, pues nunca se sabe, porque es capaz de darte la vuelta a la pelea más complicada. Nursulton Ruziboev se va a enfrentar a Dustin Stolfus, al que debería finalizar. Mucho más grande Nursulton, un peleador sin ser nada del otro mundo, creo que más fuerte que Stolfus, más joven, con menos daño acumulado, y creo que debería finalizar a Stolfus al principio del combate.
Sí que es cierto que Stolfus viene de ganar a Marc-André Barriol, que es una victoria que ha envejecido bastante bien, pero también viene de ser finalizado en sus últimas derrotas. Por lo tanto, creo que aquí Nursultán, si conecta, creo que puede dormir al norteamericano. Luego vamos a tener Sodiq Yusuff frente a Myron Santos, una de las mejores peleas libra por libra de la cartelera, en este caso en el peso ligero. Pelea para mí 50-50, en la que sí que es cierto que me decanto por la juventud de Myron Santos, también por las sensaciones que nos ha dejado en sus últimas peleas en UFC. Contra Francis Marshall fue decisión dividida, pero a Canofli le pudo finalizar e hizo un torneo TUF absolutamente increíble. Santos, que es un luchador al que llevo siguiendo desde hace mucho tiempo en LFA y que lo ha hecho muy bien en LFA. Sodiq Yusuff, pues en su momento se hablaba como uno de los futuros candidatos a campeones de la UFC por lo que traía, ¿no?, a la mesa, ese estilo completo, buen grappler, buen wrestler, poder de KO. Y en la UFC pues no ha terminado de explotar y pues ha empezado o sumó ya su primera derrota contra Arnold Allen en 2021, y después de vencer a Don Shainis, que es un peleador que ya no está en la compañía, que fue su última victoria, que fue en 2022, pues derrota contra Edson Barboza, que siempre ha sido un pegador durísimo, y la última en abril del año pasado contra Diego López, que es el luchador que se enfrentó a Volkanovski por el cinturón. Por lo tanto, estamos hablando de un Sodiq Yusuff que se ha enfrentado a lo mejor de este peso pluma, y un Myron Santos que tiene ganas de darle un revolcón a la división y de, por qué no, pues plantarse, ¿no?, como uno de los principales contendientes al cinturón. Tiene que ganar a Sodiq Yusuff, pero creo que es ligeramente favorito, o creo que debería ganar Santos a Yusuff. Luego, en la pelea coprincipal, Paul Craig, el grappler, pues se va a enfrentar a Rodolfo Bellato, en una pelea para mí también muy bipolar, en la que creo que Bellato debería dominar los minutos, debería hacerle un auténtico roto a Paul Craig si la pelea se mantiene arriba. Creo que Bellato también es capaz de plantarle cara a Craig en el suelo, sobre todo a medida que los minutos avancen. Pero sí que es cierto que si Paul Craig te caza al principio del combate, estando seco, sin sudor, cuidado, porque puede haber sorpresa. Para mí, Bellato mejor arriba, Paul Craig mejor abajo, todas las peleas empiezan arriba. Vamos a ver si Paul Craig consigue llevar la pelea al suelo, y si la consigue llevar, si consigue sacar ventaja. Para mí, una pelea que tiene muy de cara Bellato, que para mí es mucho más completo y también pues es más joven que Paul Craig, por lo tanto tiene también más durabilidad el brasileño. Y luego la pelea principal, como os comentaba antes, Michael Morales, la promesa ecuatoriana, uno de los grandes nombres al menos a estar pendientes, a vigilar en este peso welter, que se va a enfrentar a Gilbert Burns, que es un peleador pequeño para la división porque sube del peso ligero, o antes peleaba en el ligero, por lo tanto más grande Michael Morales, y para mí mucho mejor Michael Morales, sobre todo arriba, sobre todo en wrestling. En el grappling obviamente Duriño es campeón internacional de Jiu-Jitsu, es mejor, es más experimentado, pero estos son artes marciales mixtas, y aquí yo me decanto, además de forma muy clara, por el ecuatoriano, por Michael Morales, que es uno de los peleadores que más me llaman la atención en la UFC, por el estilo, por el físico, por lo que propone, por el carisma también, y un hijo de atletas, por lo tanto, un peleador que se ha criado en ese ambiente deportivo, muy joven todavía, apunta a campeón. Ya sabéis que en esta división el campeón actual es Jack de la Madalena, salvo que Islam Makhachev quiera decir lo contrario en unos meses. Está por ahí Shavkat Rakhmonov, está por ahí Ian Garry, y Michael Morales, más joven que todos ellos, pues es la siguiente generación, y para mí en algún momento será campeón de la UFC. Analizado ya este evento, pues toca por supuesto despedirse de este programa que espero que no os haya resultado tan largo, teniendo en cuenta sobre todo este problema que tengo yo con la voz, con la nariz, que en general con el aparato respiratorio, que a mí sí que me ha costado. No sé si habréis notado algunos parones que he hecho en el programa, pero era sobre todo por tema de respiración, porque me cuesta muchísimo hablar sin poder coger aire por la nariz. Sobre todo, muchísimas gracias de nuevo por haber escuchado 4 onzas, como siempre. Disculpadme sobre todo ahora que esté prácticamente muerto. Si no grababa el programa hoy domingo 11 de mayo,
mañana era muy difícil que lo tuvierais y el martes pues a ultimísima hora quizás, pero me está gustando eso de publicar el podcast el domingo porque creo que está de actualidad. Sí que es cierto que cualquier noticia que se pueda publicar durante la semana pues se me queda un poquito lejos, ¿no? Tanto para este programa como para el siguiente, pero bueno, ya sabéis que si se publica cualquier cosa relevante, de verdad que merezca la pena analizar, pues yo voy a hacer un programa especial, como hice en su momento, cuando se anunció la pelea o que Topuria peleaba en la International Fight Week. Por lo tanto, me vais a ver mínimo una vez por semana, como siempre, y podréis escucharme, como siempre, también en YouTube, en Spotify, en iVoox. Estoy estudiando ya de otras plataformas, ¿no?, donde subir los programas, pero como ya sabéis, cualquier tipo de like, una suscripción, YouTube, Spotify, iVoox, activar la campanita también ayuda mucho porque pues ayuda a que recibáis la notificación cuando subo el programa, a mí me ayuda a seguir viendo que gusta mi contenido, que se van sumando nuevos fans y sobre todo pues muchísimas gracias por vuestro tiempo que como siempre digo, muy complicado hoy en día gestionarlo y todo lo que sea, dedicar vuestros minutos del día a escuchar este podcast, este espacio de artes marciales mixtas, es algo que os agradeceré siempre de por vida. Nos vemos la próxima semana. Disfruten de mayo, disfruten del buen tiempo. Los que sois alérgicos tengan cuidado con la alergia. Y muchas gracias por escuchar 4 onzas. Nos vemos el próximo fin de semana, el lunes, no se sabe, pero nos vemos muy pronto. Vivan las artes marciales mixtas.